En 2023, mi vida era un verdadero desastre. Los problemas personales empezaron a acumularse de una manera que ya no podía manejar. Mi padre y yo estábamos constantemente peleando, lo que hizo la convivencia insoportable. Necesitaba tiempo y un lugar para despejar mi mente. Fue entonces cuando decidí alquilar una cabaña aislada. La cabaña estaba ubicada al final de un largo y sinuoso camino de tierra, rodeada por un denso bosque. El silencio solo era interrumpido por el sonido de las hojas moviéndose con el viento y el ocasional canto de los pájaros. Había algunas otras cabañas en la zona, pero la más cercana parecía estar vacía. Nunca había coches aparcados delante ni luces encendidas. Al principio, la cabaña parecía el refugio perfecto. Era pequeña pero acogedora. Tenía una cocina modesta, una sala de estar cómoda y un dormitorio en el piso de arriba, accesible por una escalera estrecha y empinada. Solía subir esas escaleras cada noche, sintiendo que dejaba todos mis problemas atrás, en el piso de abajo. Los primeros días fueron extraños pero revitalizantes. Me despertaba con el amanecer, hacía mi café y me sentaba en el porche a disfrutar de la tranquilidad. El único contacto con otras personas era a través del teléfono, y eso era lo que necesitaba: soledad para reorganizar mi mente. Sin embargo, con el tiempo, comencé a notar pequeños detalles que me incomodaban. El silencio que antes era reconfortante, ahora parecía opresivo. La sensación de ser observado comenzó a perseguirme. Tal vez solo era mi imaginación, alimentada por el aislamiento, pero no podía quitarme ese sentimiento de encima. Era una noche como cualquier otra en la cabaña aislada. Acababa de regresar de un largo día de trabajo y, como de costumbre, preparé una comida sencilla y subí al dormitorio. Subí la estrecha escalera que crujía con cada paso y atravesé la pequeña puerta trampa que conducía al dormitorio. Arriba, encendí la televisión para relajarme antes de dormir. El dormitorio era pequeño y acogedor, con una ventana circular que daba al oscuro bosque exterior. La luz de la televisión parpadeaba, lanzando sombras danzantes en las paredes de madera. Estaba a punto de quedarme dormido cuando escuché un sonido que hizo que mi corazón se detuviera por un segundo. ¿Quién está ahí arriba? La voz era baja y ronca, y parecía venir directamente del piso de abajo. Mi cuerpo se congeló por un momento. La televisión estaba encendida, pero el sonido claramente no venía de ella. Apagué el aparato, y el silencio que siguió fue ensordecedor. Me senté en la cama, tratando de escuchar cualquier otro sonido que confirmara lo que acababa de oír. El silencio era pesado y opresivo. ¿Mi mente me estaba jugando una mala pasada? ¿El aislamiento estaba comenzando a afectar mi cordura? Me levanté lentamente, cada movimiento calculado para no hacer ruido. Fui hasta la pequeña puerta trampa y, con cuidado, la abrí, asomándome hacia abajo. La escalera estrecha desaparecía en la oscuridad del piso de abajo. Llamé a mi padre con la esperanza de que, de alguna manera, hubiera venido a visitarme sin avisar. No hubo respuesta. Bajé la escalera con pasos ligeros. Cada peldaño crujía bajo mi peso. La cabaña estaba sumida en una penumbra inquietante. Encendí la luz de la sala de estar, esperando iluminar cualquier rincón oscuro donde alguien pudiera estar escondido. El ambiente estaba vacío, tal como lo había dejado antes de subir. Fui hasta la puerta principal y la abrí, dejando que el aire fresco de la noche entrara. Miré afuera, al camino de tierra desierto y el bosque silencioso más allá. Nada se movía. Cerré la puerta y la trancé, tratando de calmar mi corazón acelerado. Debe haber sido mi imaginación, murmuré para mí mismo.
Tal vez el estrés realmente me estaba afectando. Subí de nuevo al dormitorio, sintiéndome un poco más tranquilo. Pero cuando me acosté y apagué la luz, los pensamientos volvieron. ¿Quién podría estar abajo? ¿Realmente era solo mi imaginación? Intenté convencerme de que todo estaba bien, pero la noche se arrastró en un torbellino de pensamientos y miedos. La voz, tan clara y tan real, resonaba en mi mente, haciendo imposible relajarme. Cada pequeño ruido en la cabaña parecía amplificado, como si algo o alguien estuviera esperando en las sombras. Finalmente, el agotamiento venció al miedo y me quedé dormido. Pero esa noche marcó el comienzo de algo oscuro e inexplicable. A partir de ese momento, nada más fue lo mismo en la cabaña aislada. Algo había sido despertado, algo que no podía ver, pero que sabía que estaba allí. Después del primer susto, me obligué a creer que la voz que había escuchado podría haber sido solo mi imaginación, o tal vez algún sonido que venía de fuera, llevado por el viento. De vuelta a la cama, todavía sentía una sensación de inquietud, pero traté de ignorarlo y concentrarme en la televisión para distraerme. Entonces, no más de 5 minutos después de acostarme, escuché algo que hizo que mi sangre se helara. ¡Bam! 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 Los golpes eran fuertes y furiosos. Sonaban como si alguien estuviera golpeando la puerta del dormitorio con todas sus fuerzas. Eran tan intensos que parecía que las paredes temblaban. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente y por un momento me quedé paralizado de puro terror. Allí estaba yo, solo, en una cabaña aislada, con alguien o algo, tratando desesperadamente de entrar en mi dormitorio. Mi mente corría a 1000 por hora, imaginando todas las posibilidades horribles. ¿Quién podría ser? ¿Qué querían de mí? ¿Y cómo habían entrado en la cabaña sin que yo me diera cuenta? El miedo se apoderó de mí, congelando mis movimientos. Sabía que la puerta del dormitorio no tenía cerradura. Si alguien quería entrar, nada podría impedirlo. Pensé en correr, pero ¿a dónde? La única salida era bajar las escaleras que llevaban al piso inferior e intentar escapar por la puerta principal. ¡Bam! 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 Los golpes continuaban, cada vez más insistentes. Respiré hondo, tratando de reunir valor para moverme. La idea de bajar esas escaleras, sabiendo que alguien estaba abajo, era aterradora. Pero quedarse quieto tampoco era una opción. Cogí el mando a distancia de la televisión y la apagué, esperando que el silencio me ayudara a escuchar mejor cualquier otro sonido. Hice un esfuerzo tremendo para levantarme de la cama, mis músculos rígidos de miedo. Caminé lentamente hasta la pequeña puerta trampa y la abrí solo lo suficiente para asomarme. La oscuridad en el piso de abajo era casi impenetrable, pero no había señales inmediatas de movimiento. ¡Bam! 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 Los golpes resonaron una vez más, reverberando en la madera vieja de la cabaña. Tragué saliva y comencé a bajar las escaleras. Cada peldaño crujía bajo mis pies, el sonido amplificado por el silencio de la noche. Mis oídos estaban atentos a cualquier ruido. Cada sombra parecía moverse, y mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que cualquiera podría oírlo. Llegué al piso inferior y me detuve, mirando a mi alrededor. La cabaña parecía vacía, pero el aire estaba cargado de una tensión opresiva. Fui hasta la puerta principal y, con la mano temblorosa, la destranqué y la abrí con cuidado. El aire fresco de la noche me envolvió y miré afuera, buscando cualquier señal de vida. Nada. Solo la oscuridad y el silencio del bosque. Cerré la puerta nuevamente, trancándola esta vez. Entonces recordé mi teléfono. Lo busqué en el piso de abajo, pero no lo encontré. La realización de que podría haberlo dejado en el coche
me dio un hilo de esperanza. Salí por la puerta trasera, corriendo descalzo por la hierba fría hasta mi coche. Encontré mi teléfono en la consola central, exactamente donde lo había dejado. Respiré hondo, tratando de calmar mis nervios, y volví a la cabaña. Trancé todas las puertas y ventanas y subí nuevamente al dormitorio. Cuando llegué a la cima de las escaleras, una visión horrible me aguardaba. Allí, sentado en mi cama, mirando fijamente a la televisión apagada, estaba un hombre. Se giró lentamente para mirarme, y sus ojos reflejaban un vacío profundo. Aterrorizado y con el corazón disparado, decidí que la única opción era huir. Correr era lo único que tenía sentido en ese momento. Salí corriendo por la puerta trasera de la cabaña, sin importarme el frío cortante que hacía contacto con mis pies descalzos. El miedo de ser seguido por aquel extraño me impulsaba a correr más rápido. Mis piernas apenas podían seguir el ritmo, pero continué, mirando frenéticamente las pocas cabañas vecinas. La mayoría estaban a oscuras y aparentemente desocupadas, pero una tenía luces encendidas, lo que ofrecía un rayo de esperanza en medio de la desesperación. Llegué a la casa del vecino y llamé desesperadamente a la puerta. Los golpes fueron tan intensos que me empezaron a doler los nudillos, pero no paré. Mi mente se llenó de pavor y cada segundo parecía una eternidad. De repente, una sombra se movió detrás de la cortina de la ventana al lado de la puerta. Sentí un alivio momentáneo al creer que la ayuda estaba cerca. Pero ese alivio se convirtió en una nueva clase de miedo cuando la cortina se abrió ligeramente, revelando el rostro de mi vecino. Me miró de una manera extraña, casi en blanco, con los ojos fijos en mí, pero sin ningún signo de reconocimiento o empatía. Volví a llamar, ya más desesperado, y comencé a gritar: «Por favor, ayúdame. Alguien irrumpió en mi cabaña. Necesito usar tu teléfono para llamar a la policía». Pero él continuó mirándome, su rostro inexpresivo, como si estuviera analizando cada uno de mis movimientos. Me sentí completamente vulnerable bajo esa mirada fría e implacable. Comencé a retroceder, el sentimiento de desesperación creciendo dentro de mí. Mi mente se aceleró con pensamientos frenéticos. ¿Sabía algo? ¿Estaba involucrado? ¿Por qué no respondió? Miré a mi alrededor buscando otra casa con luces encendidas, pero todas las demás estaban envueltas en oscuridad. El silencio de la noche pareció burlarse de mi miedo. De repente, una idea horrible cruzó por mi mente. ¿Y si él estuviera involucrado de alguna manera? ¿Y si esa mirada inexpresiva escondiera intenciones siniestras? Sin perder más tiempo, decidí regresar a la cabaña. La adrenalina me impulsó a correr nuevamente, esta vez con más urgencia. Cuando llegué a la cabaña, la puerta trasera estaba tal como la había dejado. Entré, cerré la puerta y la cerré con todas las cerraduras disponibles. El silencio dentro de la cabaña era ensordecedor. Necesitaba encontrar mi teléfono para llamar a la policía. Subí corriendo las escaleras. Cada paso resonaba en la casa silenciosa. Recordé dónde había dejado mi teléfono, en la consola central de mi auto. Cogí el teléfono y, con manos temblorosas, marqué el 911. El operador respondió rápidamente y informé del robo y de la figura que había visto en mi cama. Mientras hablaba con el operador, miré por la ventana y vi una figura moviéndose en el borde del bosque, desapareciendo en la oscuridad. Mi voz tembló cuando informé esto a la policía. Unos minutos más tarde oí sirenas a lo lejos y rápidamente llegó un coche de policía. Los agentes entraron a la cabaña e hicieron un registro exhaustivo, pero no encontraron a nadie. Me preguntaron sobre el atacante, pero la descripción que les di parecía vaga y poco realista.
Uno de los policías me sugirió pasar la noche en otro lugar. Estuve de acuerdo y me acompañaron hasta mi auto. Conduje de regreso a la casa de mi papá, sintiendo una mezcla de alivio y paranoia. Fuera lo que fuese lo que había pasado esa noche, sabía que no podía quedarme más en la cabaña. Después del susto de la noche anterior, volví a la cabaña acompañado de la policía a recoger mis cosas. Mientras recogía mis pertenencias, todavía nervioso y con el corazón acelerado, recibí una llamada del dueño de la cabaña. La policía le había informado sobre el incidente y parecía ansioso por resolver la situación rápidamente. Cuando llegué al punto de encuentro acordado, una cafetería del pueblo más cercano, el dueño ya estaba esperando. Era un hombre de mediana edad, de expresión neutra y ojos que parecían esconder secretos. Nos sentamos en una mesa en un rincón, lejos de las miradas curiosas de otros clientes. «Lamento mucho lo que pasó», comenzó con una voz que intentó sonar sincera, pero fracasó. «Esto nunca pasó antes». Le expliqué en detalle lo que había sucedido, mencionando cada detalle aterrador. Mientras hablaba, él escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando terminé no hizo muchas preguntas, lo cual me pareció extraño. «Para compensar las molestias, te reembolsaré parte del alquiler», dijo rápidamente. Cogió un cheque y lo empujó hacia mí por encima de la mesa. «Espero que esto ayude». Acepté el cheque, pero su falta de curiosidad me hizo sospechar. Era como si ya supiera lo que había pasado, o peor aún, como si estuviera intentando terminar la conversación lo más rápido posible. «¿Sabes si algún vecino ha reportado algo extraño por aquí?», pregunté tratando de obtener más información. Evitó mi mirada, jugueteando nerviosamente con su taza de café. «No, nada que yo sepa», respondió secamente. «Estos lugares son muy pacíficos. Por eso la gente viene aquí, para escapar del caos de la ciudad». Pero algo en su comportamiento me decía lo contrario. Había tensión en su voz y un brillo de conocimiento no expresado en sus ojos. Decidí presionar un poco más. «¿Alguna vez has oído hablar de alguien que viviera en la cabaña de al lado?» Parecía abandonado, pero una vez vi a alguien allí. Continué. Palideció visiblemente, lo que me confirmó silenciosamente mis sospechas. «Esa cabaña», comenzó vacilante. «Hace años que está vacío. Nadie vive allí. A veces entran algunos adolescentes a divertirse, pero nada más». La explicación no tenía sentido para mí. La sensación era que estaba ocultando algo importante, algo que pudiera ayudarme a entender lo que realmente estaba pasando. Finalmente, se levantó bruscamente, indicando que la conversación había terminado. «Espero que encuentres un lugar más seguro donde quedarte. Buena suerte», dijo sin mirar atrás mientras se marchaba. Me quedé allí sentado durante unos minutos, intentando procesar todo. El extraño comportamiento del propietario solo aumentó mi certeza de que había más en esa cabaña y sus alrededores de lo que él estaba dispuesto a admitir. Mientras me alejaba, decidí que necesitaba investigar más a fondo. Tal vez hablar con algunos lugareños, buscar viejas historias sobre la cabaña, o incluso buscar en línea cualquier información que pueda darme una pista de lo que estaba pasando. La experiencia en la cabina me había dejado una profunda impresión, y la actitud sospechosa del propietario no hizo más que aumentar el misterio. Sabía que, de una forma u otra, necesitaba descubrir la verdad, no solo para mi propia tranquilidad, sino para asegurarme de que nadie más pasaría por el mismo terror que yo experimenté esa noche. Decidido a descubrir la verdad, comencé mi investigación sobre la cabaña y su misterioso dueño. Fui a la biblioteca local
y revisé los archivos antiguos del periódico de la ciudad. Fue entonces cuando me encontré con una serie de artículos inquietantes. Hace unos 20 años se produjeron una serie de desapariciones en la zona, todas relacionadas con esa cabaña. Las personas desaparecidas eran en su mayoría inquilinos temporales, personas que, como yo, buscaban aislamiento. Los cuerpos nunca fueron encontrados y el caso fue abandonado por falta de pruebas. Hablé con algunos residentes locales y todos parecían reacios a hablar sobre el tema. Algunos mencionaron rumores de cultos antiguos y extraños rituales en los bosques alrededor de la cabaña. Otros, más escépticos, creían que el propietario tenía alguna implicación en las desapariciones, pero no podían demostrar nada. Una noche, armado con una linterna y mucho coraje, regresé a la cabaña para investigar por última vez. El lugar estaba oscuro y silencioso. El viento soplaba entre los árboles, creando una atmósfera aún más siniestra. Mientras exploraba las habitaciones, encontré una puerta escondida en el piso de la sala, cubierta por una alfombra vieja. Mi corazón se hundió cuando abrí la puerta y vi una escalera que conducía a un sótano subterráneo. Bajé lentamente, la linterna temblando en mi mano. El aire era pesado y húmedo, y el olor a humedad era casi insoportable. Al fondo encontré un pequeño altar con extraños símbolos tallados en las paredes. En el centro del altar había un viejo diario. Hojeé sus páginas y descubrí que pertenecía al primer dueño de la cabaña, quien era el líder de una secta que creía en los sacrificios humanos para obtener poder e inmortalidad. Las últimas anotaciones del diario mencionaban la incesante búsqueda de víctimas para sus rituales. De repente escuché pasos encima de mí. Alguien estaba en la cabaña. Apagué la linterna y permanecí en silencio, intentando controlar mi respiración. Los pasos se acercaron a las escaleras y luego vi la silueta del actual dueño bajando. Estaba murmurando palabras en un idioma que no reconocía. Encendió una vela y, al ver el altar, comenzó a recitar una canción. Sabía que necesitaba salir de allí antes de que él me descubriera. Lentamente comencé a subir las escaleras, pero un crujido traicionero delató mi presencia. El dueño se giró rápidamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa y la ira. Salí corriendo de la cabaña, sintiendo su mirada penetrante en mi espalda. Logré llegar a mi auto y acelerar, sin mirar atrás. Fui directamente a la comisaría y entregué el diario a la policía, contándoles todo lo que había descubierto. La policía realizó una búsqueda minuciosa de la cabaña y encontró pruebas suficientes para arrestar al propietario. La historia de las desapariciones finalmente salió a la luz y la cabaña quedó sellada para siempre. Meses después intenté seguir adelante con mi vida, pero los recuerdos de esa experiencia me perseguían. Cada vez que cerraba los ojos, veía el altar y escuchaba los cánticos oscuros. A pesar del terror que experimenté, me reconfortó saber que, al menos, nadie más sufriría en esas manos.